Tesalónica Guacuera PPTINJA. Baisha pomba, eisha papeina coina na amayu, imagina güero mañana debe en el programa mi, pende programa entero vete va se va a girar vagina ca ay jatoralo hermano fuera. Penangino pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapoy. Peina llevita sombarete ve y me baite y moño de beca todo más llegué con edición número 731 de Caal Jatoralo hermano fuera, edición 731 Aveñanemo Inuma Veña Neguinú, Pastor Sergio David, control de controles, la sala técnica, el oper de turno, digitalizando todo lo que es cuestión de video, hererea, nambrena, esa cultura de más allá listo, más YouTube y que anaguará, Caal Jatorá, YouTube y que allá, imagina, estudio bíblico en guaraní y muy ya, o saltaban de bebé. Fecha de me WhatsApp, ñanero tu paite, lo mitamos 595-985-162-975 rupibe. Radio WhatsApp rupibe, al aturar hindu. Fecha de y me Facebook, y hoy que alonita. Ta amistad pues a de cojina bebé. A Emilio Vázquez PVC topada bebé. A ver, la vende solicitud de Amis. Allá y como la aguinú, allá pesa yo puma la video bebé a directo YouTube. Por el tiempo que perder. Pecha veí ñane aquí no fuéramos a también ñane envía poina moite Telegram no video llegue que me Telegram ve y bebé saludo cordial ñane aquí no Alejo Robadín aina bebé corresponsal de Telegram como Sarambí ñane programa veí Pecha tapicha pero por pete hoy me agrupo a y fuera a tutusha va veo ñe henduca hija tora en algunos grupos por primera vez se escucha y algo y bastaigo lo que es nos apeamos pecha de justamente más bebido en la bebido macherón y la hay mucho todavía que hacer porque algunos ni idea tienen de con algo a enseñanza siempre están ahí en la enseñanza tradicional merodeándose esa gente alguien os enduja o jupimil la grupo pero de los 100 que están ahí 5 va a aceptar el resto no pero para pecha tan teoína. Algunos grupos pende irimba de veje, en algunos grupos todos se quedan callados, nadie dice nada, nadie dice al respecto ni dicen al respecto ni siquiera una opinión. Bueno, ya te voy a hueto aquí, pero siempre veo que están escuchando. Ya la gente calladito donde calladito de Ojenduina. Es importante, si está así, hay una forma de revisar, hay formas de revisar la Ojendu cuando Ojendu con la de audio, es compartir. Hoy sí, hoy paisa guaré con la grupo hoy hago y la Ojendu de Iba Eveste, pero por lo menos Ojenduina. Hoy me hago ina sai con a ti grupo iba de la iñano y hoy para cerrado hija escuela hija y salen donde hoy de ya están así no una vez en tu hija ya nos enduce ve nos enduve más a controlar y hay cosas hace audio por más texto cualquier otro audio amén aleluya es de la onda de ellos inyección de esperanza, si no, cada día atorado, joven, vea tú, quien baitelo y tal. Pero mientras andan de expulsar y pay, ya ese. Bueno, veis no que más 595-985-162-975, aunque llegue a pichacuera, un buen mensajito y fuera, Gina, va en ponandú, algunos refutar, algunos, hay que ser la grupo, bebió. Después, le mandé coherente más, en Bobu y Celande, sí, tengo, hay un reglamento. Hay un reglamento donde aceptaron vea qué tal la grupo a ustedes ya depende de la aprenderse ¿no? es como entrar en un colegio o en una escuela o depende de curioso no en atender o ponanduro de tomaron nota a veces ya puede ser una pregunta de repaso y lo mitad ya de samba este copa voy a pillar alguno ve ahí examen y lento y de repente haya visto de coraje a estudiarle y caso bueno y ahí ya va a ser ya va a depender también de ese hermano o esa hermana la de cacua hacer amor de aprender ser amor vale esa otro bembo es ahí la Sagrada Escritura grupo inyección de esperanza no está bueno
Bueno, más 595-985-161-975. Sí, está, ese ya está ya ahí en la portada en los grupos. Sí, los dos. Hoy 0985-6898-24 línea Tigo, ahí lo necesitan, puedo llevarle Mimi. Gracias que hermanos, hay gente bella, ve algunos. Todo suma. Sí, a ver, Jorge, Joti 15, Joti 20, y no importa, todo suma, ahí te digo, lo véase, gracias al padre, lo véase billetera, y a Diego gente, ahí te bomba apoya, giro tigo, a giro personal, que tú, ahí sé que los hermanos niños, pues, o sea, bueno, eso respecto a las ofrendas, los hermanos del extranjero, ellos pico no se, ellos pico no se manifiestan Taité luego para no obviamente todos hacen lo que está en el grupo oía la grupo Inyección de Esperanza de los hermanos extranjeros y los que están en otros lugares todo suma, hermano, de ahí donde la completo y vio ya popa hoy la icatú indica tuya pues son diga tuya ahí la para ese tico ayo puma vendí y que tú mi sande y pues para de con la yaja eso el ministerio no si oye puto los hermanos de Paraguay con los extranjeros esa ya eso es ya remacan o a veces ya cane hoy teniendo de puto para ya veo v paraguayito año manifestado tiene 20 y o 30 y allá como la camburesca puto para allá de pojamba ya un 50 y ya jamás pecha ahí si no a veces hay poner la puerta un vino más juego para todo Emilio a mañana y que la vemos la teyu hija pecha tú ya esta vez vamos gracias que los hermanos gracias no me ahí tera porque a tu se desarrolla algunos en ese sentido ahí algunos de botáis hoy ahí ya hay por agua y ya respetáis extranjero ahí en ya a veces Pastor Emilio, ahí te mando algo, Western. A pesa ni manejarse, hermano querido, bahía, puta. Ya, ese. Mañana millonario y pero salvaje o permitirse a la ministerio ve continuamente. Y provechoso, pea, porque estamos calculando mitad, a veces estamos ya o a la, o sea, en la engaño y de todo, paraguayo como extranjero. Y bueno. Es a mí hay a veces me hacen alguna pregunta muy de privado ya en programa pero pea por lo menos al responder me con ofrendarles igual porque una buena timba después me agarró cañeja pero hay otra cosa ahí que ya en privado ella tú use de curia ya como para en privado. Bueno, voy a ya responder también. Y es a mí. Uno voy ya a Pastor Sergio. En de abrazo rompe espalda, vio. La pinesa. Ay, metete quise esa. Y Ari este día ven de llegué. Llegué Ari. A veces se esa vaina avisa. Lunes pico yo topo la. Ella pete a tu ese cuera versión. Dame abrazo. Ya pego a morir que fuera vaina. Lunes a jueves, sí. A veces se yuku acá hoy naña cumplir la lunes, martes, a veces miércoles ya ule más. Echamos ya veis reposo y te. A veces ya ambos semana por lo menos ya ambos tu página. Lunes, martes, miércoles, jueves. Sí. Pues ya preparamos algo para la otra semana. Preparamos otro estudio, adecuó preguntas y respuestas fuera de los hermanos y en fin, con Marco ya estudié ahí grupo Inyección de Esperanza, pero estudié Marcos y quema capítulo 4 y ahí me la parábola del sembrador, bueno, muy tema güey. Sí. Excelente. Las evidencias pues son si no voy a explicar va a ver algunos ve ya la evidencia ve ya pico a pam
A los que a los que están descubriendo esto de las evidencias acerca de la Trinidad, el bautismo trinitario, vamos. Bueno, envía para más a ver, me faltaba que no me avisa que a veces y con él hace onda Marte, planeta Marte, ¿ves? Y es a mí porque el mensaje del maestro ha resonado desde ustedes, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también su fe en Elohim se ha extendido a todo lugar, de modo que nosotros no necesitamos decir nada. A ver, y no era que Pablo es el único que enseñó a los gentiles. Aquí hay una contradicción aparente. Parece que también los de Tesalonicenses predicaron al Mesías. Bueno, espera Bimbe. Que esa Reina Valera. Primera Tesalonicenses 1:8, ¿vio? Y es a mí, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Bueno, sí, Pablo fue el que propició. O sea, Pablo no me imaginaría a lo de Tesalonicense tampoco. Esa es la Tesalonicense, eso es lo que hay que llevar. Nadie lo son hago ya y que Pablo fue el único. O sea, no sé de dónde salió eso. Porque en tiempo del Mesías mismo se mandó algunos galileos vamos a por andú, algunos griegos vamos a por andú el Mesías, pero vete ahora. Es decir, que ya hoy mi mismo oíngos allá, pero no se profundizaba, no se entendía bien esta cuestión. Y el trabajo de Pablo es ojo es la gentilidad, ¿ve? Oye, agarrar los mitad de sinagoga, oye, agarrar versículos bíblicos, oye, agarrar los libros proféticos, oye, agarrar la ley de Moisés, mía, donde está el Mesías prefigurado. Hoy sacayo, o explicar fuera esa poiquiana a través del Mesías en el pacto sin judaizarse. Eso fue la gran tarea del apóstol Pablo. De ahí en más, sí. Pero ya discutí. Eso es una tesalónica, a los tesalonicenses o aprender, barro, y pues tengo con noticias, pero ya viajaron, o viajáis, o por otro lado, o era jamás la noticia. O sea, no era algo exclusividad de Pablo nomás que de nada, es solamente Pablo lo predicaba en Gripe. No fue ese el propósito. Pablo Muñepurú, la gentilidad en algunos grupos, en una congregación de creyentes en el Mesías. Dicho sea de paso, era los nazarenos de Tesalónica, los hermanos nazarenos de Tesalónica. No eran cristianos de Tesalónica. Bueno, y después a esa catápeme la prueba, el mismo tesalonicense ve ahí. La ya sabe, imagínala solamente Hecho 11:26 de la Shacán, veme que la cristiano apareció a partir del año 49-50. Antes de eso no existía. Bueno, otra evidencia. Votando ahí está jugando y nada, bebé, ya hay que estar de lucha. Ya un putito ahí, cuando tesalonicense me voy a prestarte atención. Bueno. Entonces, el mensaje del maestro ha resonado desde ustedes, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también su fe en Elohim se ha extendido a todo lugar. Su fe en Elohim se ha extendido a todo lugar. Oye, y Sanambila vende Yerovia, el todopoderoso, el Mesías vive. Una de las explicaciones. Otra de las explicaciones, que los tesalonicenses o aprendieron a Pablo y o viajaron a otro te están a otro lado. Escuela ahora jamás con noticias ve. Vemos Pablo mía o Jono mi otro lugar ve. En parte ya no hay cote ve más escuelas y ya la gente ya estaban en el Mesías. A que orar de más apóstol Pablo mía o lea nada o explicar pero ya no hacía falta demasiado trabajo arduo la Isa. Cote más de cero oñepun. Eso es lo que está queriendo decirte ahí. En parte Pablo no ñepun más de cero. Como empezó con alguna comunidad, que empezó de cero, no pilla y estoy en pero un miau ya capacitado en el conocimiento, en la Sagrada Escritura,
con Pablo, con Timoteo, con Tito y demás, Bernabé. Bueno, apellido mío ya capacitado, ni Marandú, apellido Jora, a la mesa. A mío Joja, güey, viejo Gino Pablo, ya la más de cero, ni pues, ya oí más sed de la alguna profundización y escuela, mía, de malo ya, pues. Ya, da más la primer enviado, ya primera vez vamos a con el mensaje, no, que ya y Sarambima. Bueno, ¿cuál sería la diferencia entre el mensaje de los misioneros cristianos y católicos y los misioneros cristianos evangélicos? ¿Quién de ellos llegó primero con el evangelio en los lugares de Paraguay? ¿Quién es el primero que llegó con el evangelio? ¿Y por qué tanta contrariedad con el catolicismo si han sido los primeros y únicos en anunciar las verdades del evangelio? Ojo acá, se disculpa, está bien, podrá tener razón, sí, con los españoles. Con los españoles, los españoles fuera, ya por el descubrimiento, pero con ellos vinieron los jesuitas fuera allá. Pero no trajeron la verdad, hermano. Ni pedape y no haya que defender tu religión. Acá no se defiende religión, acá se defienden las verdades. Sí, entraron primero ellos, pero no digo la verdad absoluta. Ni doctrina, vos sabés, tenés que saber que la Iglesia Católica no solo se maneja con los escritos, sino tiene su doctrina, tiene sus documentos ecuménicos fuera, documentos conciliares. Está en Pepe no iría a la Biblia, y muchas de esas cosas no son verdades también escriturales, así que son tradiciones nomás. Anila y que se pega y no es para rebajar a otros. Claro, los evangélicos habrán entrado más tarde, pero o sea, también hay cosas. Hemos hecho esto y que los misioneros católicos en el año 1400 y finales o 1500 a ver con América, ve con el evangelio, América del Sur, hemos hecho que haya entrado después los evangélicos, ya sea en el año 1800 o en el año 1900 allá. Pero los mismos esa vas allá, ella pues miren en el cálculo, pero aprendemos, hemos pensado ahí, hoy que los evangélicos, pero hemos hecho en el año los católicos, bueno, en el año 1500. Supongamos, hay que averiguar en Paraguay, eso sería bueno, ustedes evangélicos que me escuchan seguro conocen su historia, en qué año entraron los primeros misioneros de la iglesia evangélica en Paraguay. Bueno, supongamos que haya sido 1800 más. Pero aún así, desde el año 1500 al año 1800, o hasta 1500, 1600, 1700, 300 años. Y los evangélicos igual nomás predicaron otra vez y trajeron algunas revelaciones. Ese 300 años viendo yecuay mi verdad de mi evangélico. Bueno, y desde el año 1800, año 1900, año 2000, o sea, 223 años, Jahuebe, con Apejenduca, hija Torah, Apejenduyi, alguna cosa, ¿verdad? No, lo que no trajeron los católicos ni lo que no metieron los misioneros evangélicos, ahora lo están escuchando ustedes. Ahí seguro que después van a escuchar otra vez otro. A pesar. Ojo por etapa, pero no vamos a rebajar religiones acá, papá. Cada uno ya va a aportar la grano de verdad, pero todos no vamos a tener la absoluta verdad. A niña siempre a ver.
No, esa religión la habla con la verdad, la pura verdad del evangelio. Pero no, no, eso no es así. Ni mucho menos los evangélicos tampoco nos trajeron la verdad completa. A medias en parte de ni se abe a la verdad completa. Falta llegar, falta de conocimiento. Y necesitamos más manuscritos, más originales, más estudiados. Necesitamos de más académicos, de más arqueólogos, filólogos, bíblicos fieles a la escritura. O lanzar otro estudio, alimentar, pues ya pillar, ya habla de descubrimiento. Y así van saliendo las ediciones más, un poco más fieles a la verdad. No fiel totalmente a la verdad. Difícil eso. De esto para ahí la éramos originales. Te oye escribía que primero y temba el evangelio en hebreo del Mesías, Mateo, o Marco o Juan, ¿verdad? Si es que se escribió ahí. Ahí ya otro pito puma, pues ya directo ya pota la traducción, ya pillatan, no se tiene. Entonces se apela a lo más viejito que está en griego. Ahí pota ni analizar, Eva o Iconaba o Costa Epa del año algunos del año 300 o algunos del año 400, algunos del año 200, inclusive otro dice que año 100, otro dice que año 75, los papiros. Y se le hace todo un estudio y un análisis, estudio carbono 14, unía, filología. No, ellos la pesan. De repente yo topaba tenía documentos en la cueva de Qumran, en la cueva del Mar Muerto. Oye, explicar algunas partes de alguna Biblia, venía a entender dice tal versículo, tal capítulo de tal Biblia, o Pablo mitad. Y eso va saliendo, esos estudios, de ya se recuja, ya mejorar ya. Y de eso también los copistas bíblicos de las ediciones que quieren mantener sus ediciones a un poquito más cerca a la verdad. Umiavi ahí o extraer la información o renovado. Por ejemplo, sabemos de la BIN que salió año 2011, 2015, 2018. Ya está, existe ya. Tenía hermanos y ese o Eruseina. O todavía tuina. BIN de 2023. Y vamos a ver si ese ya no viene más mejorado otra vez. Voy a actualizar el estudio. Ahí. Nosotros que enseñamos la Sagrada Escritura, no podemos quedarnos con un conocimiento que hace 3, 4 años aprendimos. Se oía a veces en Duca, hija Torah, año 2019, guareja, falta tal cosa. ¿Por qué? Con guarenda igual. Ya estudiar, ahí cuando vemos a a veces va a faltar tal cosa. A muy se ve más conocimiento. O sea, ya evolucionamos a la de conocimiento. A ni la ya pa aña ni empatana. Oigo, veces, hombre, más pedazo ya hay 5, 10, 15, 20, 35 años más la misma cosa. No, ya, hay que crecer. Bueno, espero haber respondido esa pregunta. Esta pregunta ya pues se interesaron a tu al menos a Jareí, maese. A ni nadie la José y otro lado Macaná. Por un lado, por un medio soberbio, pero orecodi aprendizaje ahí, se acá me ahí la. No, y vuelvo a decir, no vamos a querer decir mi religión trajo el evangelio verdadero, único y verdadero y exclusivo. No. Ellos igual. Ya yo en proceso. Me van a disculpar. Y si me quieren refutar, pues, libertad. Bueno. Se ha extendido a todo versículo 9. Pues ellos mismos cuentan de nosotros la buena acogida que tuvimos por parte de ustedes y cómo se convirtieron de los ídolos a Yahweh para servirle a Elohim vivo y verdadero. Se convirtieron de los ídolos a Yahweh. Y así eran y no solo los de Tesalonicenses, ya estudiaban Corintio ahí. Esa va a vivir primera, ya puedo comparación con la primera congregación del Mesías de Jerusalén con la congregación de Corintios allá topati diferencia de corintianos, como en Yeseiri y algunas costumbres paganas.
Y en todo lugar fue así. En todas las asambleas de la diáspora. Apello manombaría mi apóstol la tonina ese, después va tuyo y cómo la uriguara. Ya no por ahí, pues como estate quieto a sus escuelas y los líderes que se convertían ya estiraban hacia Roma. Esta ITI, va a ser tipo doctrina o mía ya. Oye apartado, ojo lo de los nazarenos, fuera los que realmente querían mantener la doctrina original. Oye deshacer, o veo cacuá, o el cristianismo con la doctrina de las verdades a medias. Sí, y con la mezcla me refiero a la primera religión cristiana, apostólica, católica, romana. Empezó a nacer, güey. Algo se explica más, güey, ya estudian Guardia Corintio allá. Bueno, imagínense, ya apartar la vende ídolos, todos eran idólatras. ¿Quién no era? Hoy digo, a veces en dudas andas ahí con idólatras. Puede ser número uno, güey. Se amondeja ambos repaos, con la ídolo, güey. A veces te monje a güey. La nega yo ahí. Como ponía que la se, pues, vamos, iba a ser mujer todopoderoso ahí. Bueno, y esa experiencia se va repitiendo año tras año, siglo tras siglo. O ya la idolatría lo mira. A los pies del Todopoderoso. Y mira, ¿será que va a terminar los No, hermano o hermana. ¿Será que va a terminar los idólatras cuando venga el Mesías? No. Cuando vamos, ahí nunca, hermano. Hasta la venida del Mesías. Inclusive han instaurado el reino milenial sobre la faz de la tierra. Hoy llegué a algunos a hacer, anga el cañijabe, ya posee, anga pepe no permitimos, ahí va a regir la Torah pura. ¿Qué dicen los mandamientos contra los que cometen idolatría? ¿Qué dice el mandamiento contra los que cometen adulterio? Bebe ya saca tabla, bebe no hay ponimos, ahí no hay sillanga. Eso se le perdió milenial, ahí antes los imaginan para los transformados va a ser distinto, hermano. Recuerda en Panamá donde ya con ángares a zapama la proceso. Va este cotan de joyita ye purifica yita o la periodo milenial de resucitado. Esa es la diferencia. Si vos ya resucitaste y quizás estés reinando de hoy en moñita la orden a la ley es aplicada ñande ina per lugar ñande moijabela el Mesías. Como gobernador, como príncipe, como rey. Allá. Pero donde vos ya nega tu vida más violado, pues porque tengo ya transformado, man. El problema va a ser para los que van a ser enseñados en el periodo milenial, que van a tener su cuerpo mortal. ¿Ya? Otro tema. Ya putito ahí mi comentario y nada, Tesalonicenses 4 y qué vaina, 4:13. Bueno. Y para esperar del cielo a su hijo, Navin, a quien resucitó entre los muertos, a Yahoshua, quien nos libra de la ira venidera. Acá me estaban haciendo una pregunta, pero acá, y por favor, explíqueme según la Reina Valera. Dice Pablo que el Mesías nos va a librar de la ira. Sin embargo, en muchas congregaciones dice que la iglesia va a ir en un supuesto arrebato y el resto va a quedar a sufrir toda la ira. Si me puede sacar de confusión, Pablo nada más de 6 de Guibo que es 1 Tesalonicenses 4:13. Reina Valera, vio, ¿verdad? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Bueno, aclarar ese supuesto arrebatamiento. O puede ser que ya en Dumas hacia leer a Molan de respuesta de pregunta. El Mesías viene después de todos los acontecimientos de tribulación. Mateo 24-29 en adelante. Entonces, si el Mesías viene después, la pregunta sería, si el Mesías viene después, allá, ¿por qué dice que nos librará de la ira? Entonces, mucho se sostiene de este versículo, según la Reina Valera, va a decir, esa vaina es, a ver, Reina Valera, y el Mesías ñan de libra tajá de la ira,
que sí que es uta antes de la gran tribulación. Pero la ira venidera es otra. Pango haga, ahí podemos decir que cuando el Mesías viene en la gran después de la gran tribulación, mientras toma a su esposa, el cuerpo santo, los escogidos, y le lleva al aire en las nubes, mo la boda ya realizada. ¿Dónde es dónde es la cuna de la fe? ¿Dónde nació? ¿Dónde se propició todo? En Israel, en Jerusalén. Mientras sucede esa boda, hermano querido, allí va a haber un periodo durante esos 7 días o 10 días que va a durar la boda del Cordero. En esos días va a haber un acontecimiento sobre la faz de la tierra duro, difícil, muy duro, mucho más duro de lo que fue la gran tribulación. Ahí nosotros ya no vamos a estar. Es decir, pasamos la gran tribulación, sí, pero la ira venidera, donde Oikota Betín, según lo entendió en la profecía, en esos 10 días o 7 días que dura la boda, va a haber un conflicto muy grande sobre la faz de la tierra. Pero ellos asata por fuego lo mitad, bebe la y cota la bebe a él y gusto taina. Algunos manos setan diga tu mayo mano di para seta o escata la muerte tu mayo que va a haber ahí en Apocalipsis describe eso, hay un calor, una hambrena, hambruna, eso va a ser la ira. A sobrevivir lleguitas estando más nos vamos, ahí lo mitad. Entonces no hay que confundir la ira con la ira de Elohim que va antes, porque cuando termina la ira de Elohim ya se va a repartir el reino sobre la faz de la tierra, ¿sí? Hay reino de justicia y todos los sobrevivientes de la ira, que va a ser millares otra vez, van a tener que ser enseñados. Y en esta chuecuera, oye arrepentirá, oye purificará, bueno, se va a enseñar otra vez y va a estar rigiendo la Torah o la instrucción o los mandamientos del Padre. La única manera de santificar no hay. Así que anilla malinterpretar la ira Yepurú como si fuera que la ira de Elohim va a ser la gran tribulación. Ese es otro, que va a ser después de la gran tribulación. Mientras la iglesia o mientras la pueblo santo o la esposa está celebrando la boda con el Cordero. Ahora ya no ya de ahí en más, si me preguntan todo a profundidad, tengo que estudiar más, aprender a Moshe con ahí tuve ando a negatuila en porque necesito más sostenimiento escritural para esto. Pero a me metí explicación de que no es lo mismo había sido. Si hemos pensado y gripea y se vio Pablo ni contra sí, pero estoy mirando que la ira es totalmente otra cosa. Solamente que hay que ver los que enseñan los maestros hoy cuaponá con ambas. Catahinaja ojo veañan de la oreco veañan de versículo escritural ñande amparado ñande upapegua. A pues si llega tú con propiedad ya bueno pea. Pero hasta ahora no tengo, pero sé que la ira no es la gran tribulación. Bueno, oye, digo para copa torcerio para la ira ven. Ella pimiu ñande tiene estudio en ver grupo y viña mañana milla ella aprende bebé y gusto y taina. Bueno, ella llamamos ella por viña envía poco este día Aragua ya Opama capítulo 1 primera Tesalonicense lunes y éramos ya continúa hasta allí queda más capítulo 2 de primera de Tesalonicense. Aguilleque, shalom, hasta el lunes niño con Gal Torah.